Esta noche nuestro hermano Jeff no está con nosotros. Él salió hoy en un viaje a El Salvador, así que quisiera que le estén recordando a él en sus oraciones. Estará bastante ocupado en estos días en una celebración, y creo que es algo especial para él porque esta es la iglesia que él pastoreó por unos 8 o 9 años cuando estuvo en El Salvador. Entonces, esta es la segunda vez que forma parte de la celebración del aniversario que ellos tienen allá, y nuestro hermano Jeff estará con ellos. Hoy quisiera hablar esta noche sobre nuestra estrecha comunión con Dios. Quisiera que vayan al libro de Santiago en el capítulo 4. Desde que Dios creó al hombre, ha sido su deseo siempre, y es su deseo, de que el ser humano tenga una estrecha relación con Él. Creo que a este punto en la vida cristiana usted ha aprendido esto o sabe esto, y a veces es una cosa que quizás es difícil de mantener. Como sabemos, el pecado entró y hizo una destrucción en cuanto a esa relación. Ahora el hombre está limitado, por así decirlo, ahora está el pecado. Y por eso Cristo Jesús vino, y esta época es cuando empezamos a celebrar, y claro, hablamos de lo bonito de la Navidad y todas las bendiciones, las luces, las comidas especialmente, todo eso, pero la verdadera razón es recordar el hecho de que Dios envió a su Hijo para restablecer esa relación con una creación que Él había establecido de un principio, con el deseo de mantener una relación bien estrecha con Dios. Imagínense la bendición que usted y yo tenemos de que Dios, el creador del universo, desea tener una comunión, un compañerismo estrecho con nosotros, más que buenos amigos, más que padre e hijo, ¿verdad? Desea una relación pero bien estrecha con nosotros. Y por eso en la primera porción, hace tiempo, no recuerdo cuántos meses atrás, quizás un año, prediqué o enseñé sobre la porción anterior a la parte que quisiera estudiar esta noche, en Santiago capítulo 4. En los primeros 6 versículos, ahí podemos ver cómo Santiago habla fuertemente sobre el peligro de hacernos amistad o ser amigos del mundo. Y obviamente esto es algo que hace que esa relación que Dios quisiera que tengamos con Él estrecha no se dé, porque Él dice claramente que si somos amigos del mundo nos constituimos en enemigos de Dios, y uno puede ir y estudiar esa porción, lo cual yo les animo. Por eso, en estos versículos siguientes nos hace ver cómo Dios desea esa comunión y cómo nosotros podemos aprender a mantener una estrecha comunión con nuestro Dios. Y quizás vamos a ver 2 cosas principales aquí, porque ahora lo que vamos a notar es que el Señor, viendo lo que está anteriormente en estos versículos, cómo el Señor habla fuertemente a que una amistad estrecha con el mundo, pudiéramos decir, se constituye en que no podemos tener una comunión con Dios, en que no podemos, o más bien nos constituimos también en enemigos de Él. A partir del versículo 7, Él dice: someteos pues, ¿verdad? Entonces, en contraste, nos va a decir lo que nos toca hacer para mantener esa muy buena relación. Y lo primero, quisiera que veamos que nosotros, caminando por fe, va a producir una sujeción a Dios. Y hay que desarrollar una actitud de sumisión. Y es una actitud que debiéramos de tener firme, de someternos a nuestro Dios. Dios desea una actitud voluntaria de sumisión. Versículo 7 dice: someteos pues a Dios. El contraste es no al mundo, no a la filosofía o la sabiduría del mundo o a lo que el mundo nos ofrece, sino someternos a Dios. ¿Eso es posible en el mundo en que vivimos? Por supuesto que sí. Y cuando habla aquí de someterse pues a Dios, habla de la actitud de un soldado que se pone bajo las órdenes de sus superiores, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, un soldado no tiene la libertad de no someterse, si no le va a ir mal. Bueno, tiene que pensar en esto. El soldado tomó la decisión
de enlistarse y ser parte de un ejército en el cual él sabía bien claro que se tenía que someter a sus superiores. Entonces, esa es la idea aquí. En este caso, su superior es Dios. Ahora, piensa en esto, la diferencia que uno puede pensar. Yo nunca he sido soldado. A veces cuando veo películas de guerra me hubiera gustado mucho ser, ¿verdad? Me imagino cuál sería eso, quién sabe, ¿verdad? Si cuando vienen las balas y esas metralletas y suenan, si uno sigue de frente o da la media vuelta, ¿verdad? Pero eso que uno ve en los hombres, el valor de un someterse. Piensa en esto, someternos a la autoridad, someternos a este superior en una armada. Hay una tremenda diferencia cuando usted se somete a Dios, porque Dios es perfecto. Nuestros superiores pueden cometer errores y pudiéramos que nos lleven a algo peligroso, algo que no anticipaban. Pero Dios es perfecto. Dios lo sabe todo y sabe perfectamente lo que me viene. Entonces Santiago en este contexto está ayudándonos a entender que la tremenda bendición que uno tiene por ser hijo de Dios, y si nos sometemos a Él, difícilmente nos puede ir mal. Obviamente vivimos en un mundo en que van a haber cosas que no podemos evitar. Pero Él dice, someted pues a Dios, una actitud que el mismo Señor Jesucristo tuvo. Recuerden que Cristo vino a la tierra enviado por su Padre, el Hijo de Dios. Y cuando Él está en su peregrinaje aquí y está dando a conocer el plan divino, está dando a conocer por la razón que vino a redimir al mundo por su muerte en la cruz, 3 veces Él ora y dice a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa. 3 veces pide esto a Dios, pero Él dice, pero sea hecha tu voluntad. Eso es sumisión a su Dios. Entonces, el mismo Cristo Jesús, el mismo Señor, nos da a nosotros el ejemplo de lo que es una sumisión a Dios. Ahora, noten que sigue diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Eso es un contraste con lo anterior. Esta es la actitud ahora del soldado que se atrinchera para resistir el fuego del enemigo. La diferencia del soldado puede morir. El Hijo de Dios va a salir adelante. Pudiéramos ser muertos en este mundo, pero en realidad es solo un cambio. Entonces es otra actitud militar, otra actitud de un soldado que está ahí determinado a que va inclusive a dar su propia vida, porque no va a permitir que el enemigo pase, va a resistir. Y esa es la actitud que Pablo, o más bien Santiago, está queriendo transferir a los hermanos a los cuales él les está queriendo escribir o les ha escrito. Literalmente, estar firme en contra. Y en este caso, en el contexto vamos a ver que se refiere a nuestro enemigo, el diablo, Satanás. Él quiere derrotarnos desde el primer día que llegamos a la fe en Cristo Jesús. Su tarea es tratar de destruirnos. No lo va a lograr porque ya somos hijos de Dios, pero va a tratar todo lo que pueda para hacerte la vida imposible. Pero tampoco lo va a lograr si no se lo permitimos, si estamos bien firmes resistiendo. El enemigo del creyente es el diablo. Santiago nos dice que primeramente tenemos que someternos a la autoridad de Dios y luego que resistamos al enemigo, al diablo. Satanás es el adversario de Dios y con su ejército de demonios hace una guerra contra sus hijos. Entonces, una cosa que debemos pensar, que yo creo que a veces se nos olvida, es que estamos en una guerra. Ya porque nos levantamos cada mañana y a pesar del frío en esta época, y que tenemos que comer y que podemos hacer muchas cosas y a veces hasta tenemos la idea de que podamos hacer lo que nos da la gana, se nos olvida que estamos en una lucha, en una guerra. Vayan un momentito al libro de Efesios para recordarnos esto, porque Pablo se los recuerda a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 6 específicamente,
Cuando Él les está animando a que deben ponerse en la armadura de Dios, ¿por qué tenían que hacerlo? Porque estaban en una guerra. Versículo 12 del capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuántas veces pensamos que los problemas es entre hermanos, entre esposos, entre hijos, entre amigos, con las personas en el trabajo, familiares? Y pensamos que esos son los problemas reales, cuando Pablo está recordándonos, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hay que recordar que estamos en una lucha, en una guerra. La gran bendición es que esa guerra está ganada. Hay quienes muchas veces pierden batallas, sinceramente, simplemente porque confían en su carne. Y en el contexto de Santiago, lo que él está dando a estos hermanos es: hermanos, piensen por un momento, dejen de ser tan amigos del mundo y recuerden algo muy importante: debemos someternos a Dios, debemos resistir. Note que no dice que debemos atacar, que debemos pelear, que debemos ¿qué? Resistir, porque Dios es quien pelea por nosotros. Pero a veces cristianos tenemos la idea de que tenemos que salir al ataque y ir a destruir a Satanás. No, tenemos que destruir cualquier cosa mal, tenemos que ir y luchar contra. ¿Contra qué? Solo nos dice resistir. El resultado de resistir al diablo, regresen a Santiago 4, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Huirá, hermanos. Huirá de vosotros. Satanás huirá. Su huida es el resultado de un someterse a Dios y estar firme, resistir lo que Él quiera hacer o pueda hacer. Y la Biblia dice, Dios nos dice que Él va a huir de nosotros. Me temo que muchas veces somos nosotros quienes andamos huyendo del diablo. ¿Y por qué digo esto? Observe cómo reaccionamos muchas veces ante las situaciones en que nos encontramos. A veces son difíciles. A veces tenemos situaciones pero muy difíciles en nuestras familias. Quisiéramos arreglar muchas situaciones. Vemos a nuestros hijos crecer y pensamos que los estamos perdiendo. ¿De dónde aprendieron estas cosas? ¿De dónde sacaron esto? Y empezamos a tener ciertas dudas. Y empezamos a desanimarnos. Pero esta noche quisiera yo recordarles algo: que no hay absolutamente nada que nos pueda tocar como hijos de Dios. Y que si estamos firmes, resistiendo y sometidos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. Es una promesa, es lo que Dios nos dice. Dice que va a huir. La actitud de duda e indecisión al enfrentarnos con el diablo hará que el diablo parezca valiente. Cuando usted se asusta, y no estoy hablando de Halloween, pero cuando usted se asusta del poder que pueda tener Satanás sobre este mundo, y usted se echa para atrás y parece ceder, ¿sabe lo que está haciendo? Aparentando que él es el valiente. Pero cuando yo estoy firme y resisto, ¿qué hace el diablo? Huye. Lo hace ver como es, un cobarde. Eso es lo que es. ¡Qué bendición! Puedo dormir completamente tranquilo. Pero no es cierto que muchas veces pensamos totalmente. Si resistimos con voluntad resuelta y con confianza en sus promesas, se desenmascara lo que es el diablo. Es nada más que un cobarde. Ay, hermano, pero es que es nada más que un cobarde, porque va a huir. Nuestro Dios es poderosísimo. Pero a veces en la práctica
nos cuesta asimilar esto. ¿Y por qué? Sencillamente a veces porque no creemos. Ahora noten lo que dice Santiago, versículo 7, después de que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8 dice, acercaos a Dios. A un acercamiento que Dios desea. Recuerden que Él nos creó para su gloria, para tener una relación con nosotros. Él desea eso. Y entonces ahora les dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vayan al Salmo 145. Salmo 145. Santiago aquí nos llama, nos anima, nos reta en un sentido a una relación de estrecha comunión con nuestro Dios. Dice en el capítulo 145 de los Salmos, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiero que note algo. Cuando yo no resisto y me someto a Dios, quiere decir que estoy en amistad con el mundo. ¿Cómo se va a acercar Dios a mí? ¿Cómo usted va a hacerlo? No. Porque es uno o es el otro, no los dos. Es imposible. Es imposible. Y es lo que Santiago quiere recordar a estos hermanos. Y algunos que quizás estaban leyendo la carta que no eran creyentes. Por eso, una vez que el Satanás huye, dice acércate a Dios. No importa qué tan lejos un hijo de Dios haya estado del Señor. No importa. Cuando se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Porque Dios siempre ha estado ahí. Él ha estado observando. Y una vez que usted se acerca a Él, la idea aquí es que el Señor no hace esto. Perdón, yo estoy muy ocupado. No. Hablamos de una estrecha relación con Él. Pero tantas veces que lo hacemos a un lado por lo mucho que estamos en amistad con el mundo. Y falta de un resistir a nuestro enemigo, porque éste va a huir. Como hijo de Dios, tengo acceso a Él en cualquier momento. ¿Recuerdan ustedes la parábola en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo? Él regresó y experimentó el calor del abrazo y el beso de su padre, un tipo del Padre Celestial. Su papá no lo rechazó, pero él tuvo que tratar con su pecado, y es lo que Él les va a hablar. Ahora, ustedes y yo como hijos de Dios tenemos un acceso inmediato a nuestro Dios. Romanos capítulo 5, para recordar este acceso, Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada. Más adelante el escritor de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice claramente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo ha hecho posible por medio de su obra expiatoria y la reconciliación a través de Él, que todo creyente, que todo hijo de Dios tenga el privilegio de una comunión con su Padre Celestial. Una comunión estrecha, un compañerismo. Ese es el deseo de Dios. Y es muy posible que los hermanos a los que Santiago escriben se habían alejado. Y por eso está escribiendo en esta forma. Y por lo que sigue diciendo él, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego noten lo que luego les dice. Pecadores. Wow. Pecadores, limpiad las manos. No era solo el hecho de estar firmes, sometiéndose a Dios, estar ahí listos, un deseo de acercarme a Él, pero también tenían que tomar una acción.
Y lo que vamos a ver aquí, la acción que estos hermanos, hermanas tenían que tomar era una labor de limpieza. Muchas veces queremos venir a Dios y estamos en un servicio, somos impresionados por algo, un canto, algunas lágrimas empiezan a salir, somos conmovidos y estamos en un estado ahorita un poco emotivo, emocional. Nada mal con eso. Y qué lindo y qué hermoso, qué bueno que sentí. Salgo, un día después sigo viviendo la misma vida que estaba viviendo. Entonces, ¿qué pasó? Nada más que una emoción. Porque somos seres emocionales, emotivos. Y no hay nada mal con esto. Pero ese lindo sentir, esa cosa bella, si no provocó cambio, fue nada más que una emoción. Y esto es lo que vamos a ver aquí, porque Santiago los reta a tomar acción. Acérquense a Dios. Él estará ahí. Y luego les dice, pecadores. Trate de imaginarse eso en su mente. Oyendo esta carta, animándoles a que se acerquen a Dios y después les dice, pecadores, ¿cómo cree que se sentiría uno? Oye, ¿qué te pasa, Santiago, no? Pero Santiago usa esta expresión con el fin de que vengan a Él y arreglen cuentas con Dios, que confiesen sus pecados. Esto lo entendían ellos claramente. Cuando ellos oyen la expresión, limpiad las manos. Ellos en el contexto judío entendían perfectamente lo del templo, el sacerdote en el templo, en el tabernáculo. Porque el sacerdote no podía ir al lugar santo sin ¿qué? Sin lavarse sus manos. Un acto que representaba limpiarse. Y no es el hecho de hacerlo simplemente, pero ¿por qué me limpio las manos? Porque me estoy quitando ¿qué? Lo sucio. Y es lo que Él quiere hablarles aquí ahora, de que hay que limpiar sus vidas. Es imposible acercarse a Él y no estar dispuestos a limpiarnos. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos. ¿Podemos llegar a Él? Claro que sí, en cualquier momento, por supuesto. ¿Qué es lo que está impidiendo entonces la limpieza? Vayan un momentito al Salmo 24. Porque es imposible acercarse a Él y no estar dispuestos a limpiarnos, a purificarnos de nuestros pecados. El salmista escribe en el capítulo 24 de los Salmos, capítulo 24, versículo 3. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia. Y no es lo que quiero. Porque estoy leyendo Proverbios. Es Salmos. Eso pasa cuando uno no lee bien, ¿no? Salmo 24. Y específicamente el versículo 3. 3 y 4. Miren lo que dice. Confortará mi alma, me guiará por... 24, ¿qué me está pasando ustedes? Qué barbaridad. Versículo 3. No tomé café antes de venir, eso fue. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Vez tras vez en la Escritura vemos la acción que como hijos de Dios nos toca hacer. Es muy fácil a veces venir y decir, yo necesito ir a la iglesia, yo quiero estar bien con mi Señor, vengo y creo que eso fue todo. No. Santiago les llama pecadores porque había pecado, se habían alejado del Señor y ahora debían acercarse al Señor, debían regresar a Él. Por eso en los primeros versículos les habla y les insiste que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y deben acercarse, pero hay que limpiarse. Porque estar en el mundo, siempre nos ensuciamos. Yo no sé usted, pero yo me imagino que al final del día usted se quita su ropa. No solo para dormir, pero me imagino que usted sabe que está un poco sucia. Y en algunos casos, apestosa.
¿Se la va a poner al día siguiente? Por supuesto que no. ¿Qué hace con ella? La pone en el lugar de ropa sucia, donde su marido al día siguiente va a recoger y lavar todo, porque él es lo que hace en su casa, ¿verdad? Y qué bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Simplemente recordándoles algo que debían hacer: limpiad las manos. Ahora miren lo que les sigue diciendo, porque les dice: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los inconstantes, de doble ánimo. Uno que no sabe qué rumbo tomar cuando es confrontado con una situación determinada. Santiago usa esta misma expresión en el capítulo 1. Vayan un momentito al capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les está diciendo que son hombres y mujeres con una lealtad dividida y deben corregir eso. Qué interesante que clasifica y habla de limpiarse las manos, que obviamente tiene que ver con el pecado, pero a veces no identificamos que una persona de doble ánimo no es pecaminosa. ¿Por qué entonces Santiago lo incluye aquí? ¿Ha notado usted que uno de los mayores problemas en el crecimiento de un hijo de Dios es su inconstancia? Su inconstancia en su caminar con Dios. Hoy lo vemos aquí, de pronto semanas dedicadas al Señor, y uno, wow, ¿qué le pasa a este? Mire qué bárbaro, mire, ay, qué lindo cambio y todo, y después, parecen como los cometas, dicen algunos, ¿verdad? Aparecen de vez en cuando, pero nunca se quedan. ¿Qué es eso? Inconstancia. Inconstancia. Y eso no va a ayudarle absolutamente para su crecimiento. Son hombres y mujeres con una lealtad dividida. Deben hacer una purificación moral de sus vidas. Note que dice: purificad vuestros corazones. Es el centro, identificando la idea de mi sentir, porque voy decidiendo de acuerdo a cómo me siento. Wow. Es así lo que Dios dice en su. Imagínense ustedes, bueno, aquí hay hombres y mujeres, algunos de ustedes casados, otros solteros o solteras todavía, con la esperanza, ¿verdad?, de un día, no sé. O tal vez ahí ya con un corazón identificado hacia otro, hacia otra. Imagínense que esa persona no quiere estar con usted por 2 meses. Después aparece, ay, sí, le baja el cielo a la tierra, y otra, ya todo está normal por 2, 3, y otra vez se desaparece. Y otra vez vuelve, y otra vez desaparece. ¿No sería muy tonto de su parte decirle que sí cuando le ofrezca matrimonio? No, es que el matrimonio eso lo cambia. No, eso lo vuelve peor. Es la realidad. ¿Sabe? Exactamente hacemos con nuestro Señor. Por eso muchos cristianos no tienen una vida constante. Y lo que hacen es pensar e identificar por las circunstancias que los rodean. Y las circunstancias no tienen que ver absolutamente nada. La circunstancia lo único que está ayudando a ver es identificar lo que en verdad eres. Eso es todo. Entonces, gracias a Dios por las circunstancias y los problemas, los conflictos, porque va a identificar la realidad de lo que una persona es. Él les dice, deben purificar sus corazones para tener una plena comunión con su Dios. Es reconocer, porque quiero que observen algo. ¿Por qué Santiago está tan fuerte? Porque él sabe que nuestro Dios es un Dios santo. Y hermanos, nosotros a veces no tratamos a nuestro Dios con la santidad que Él tiene. Y por eso a veces somos cristianos que hasta usamos lenguajes que dan vergüenza. Expresiones, comportamientos. Olvidando por completo que tenemos un Dios completamente santo. ¿Qué está haciendo Santiago con estos hermanos? Les está diciendo, purifíquense, lávense. Noten que primero les dijo, pecadores. No está diciéndolo para despreciarlos y decirlos están perdidos. No.
Pero les está diciendo y les está haciendo ver, reconocer el hecho de que han pecado. Posiblemente se habían metido con el mundo en muchas áreas. Y por eso tuvo que hablar en los primeros versículos acerca de esto. Les habla fuertemente lo que tienen que hacer. El Señor Jesucristo, en el famoso Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 8, Él escribe lo siguiente. Dice Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es imposible que un día estemos con Él si no tenemos un corazón limpio. Oh, entonces no vamos a poder. Por eso Cristo murió. Y es por eso que yo un día puedo estar. Obviamente cualquier pecador que no ha sido, cualquier pecado que no ha sido confesado, que no ha sido limpio, que no ha sido purificado, va a obstaculizar mi relación con Dios. Recuerden, mi Dios es un Dios santo. Y por eso quiere que nos limpiemos. Y gracias a Dios porque Él puso una provisión. Y por eso en 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Notan? Pero ¿cuántas veces olvidamos esa confesión? Creemos que con venir a la iglesia, cantar muy bonito y no confesar nuestro pecado ya estamos bien. No. Eso es como venir con ropa sucia delante de Él. Esa es la idea. La inconstancia siempre va a llevarnos al pecado y no dejarlo completamente. Por eso les dice que debían purificar sus corazones para que llegaran a ser hombres y mujeres constantes y gozar de una comunión estrecha. Ahora, lo que quiero que vean a partir del versículo 9 es que la sujeción a su palabra va a producir un genuino arrepentimiento. Y note la secuencia de lo que está haciendo Santiago. Santiago quiere llevar a estos hermanos a un arrepentimiento genuino, porque sin eso no hay una estrecha relación con nuestro Señor. Ya hace un llamado al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento genuino. En el proceso de lo que nosotros llamamos aquí el discipulado, cuando discipulamos a una persona, cuando estamos hablando de discipulado, hay un primer paso que uno puede ver en ese proceso y lo conocemos como el proceso o el primer paso del arrepentimiento. Nadie viene a Cristo sin haberse arrepentido. Porque el arrepentimiento lo que hace es, yo necesito a Cristo, estoy perdido sin Él. Soy un vil pecador y voy para el infierno. Y si yo creo en Él, eso es un arrepentimiento, un cambio de mente. Y cuando yo no tengo esa actitud el resto de mi vida cristiana, difícilmente puedo crecer. Y es muy interesante para mí que Santiago va a usar y va a hablarnos bastante en cuanto a esto, porque sin una actitud de arrepentimiento es imposible gozar de un crecimiento saludable en la vida cristiana. En el versículo 9, Santiago va a usar 3 imperativos con el fin de hacer ver a sus lectores la tremenda necesidad de un arrepentimiento genuino para acercarse al Señor. Noten lo que primero le dice: afligíos, lamentad y llorad. Afligíos. Y la idea aquí es la de sentirse miserable por la circunstancia en que se encuentra, por haber pecado contra Dios. ¿Cuál fue la última vez que usted se sintió pero súper miserable? Porque pecaste contra Dios. Le voy a decir, hay muchos. Ay, bueno, pequé. Eso nos dice de mi concepto de la santidad de mi Dios. Y Santiago les está diciendo, afligíos. Pero por lo que han hecho, por el pecado que han cometido, por la vida que están llevando fuera del Señor. Lamentad, y es la profunda expresión de una tristeza que embarga el corazón de una persona. Es la profunda tristeza por el pecado que uno ha cometido. De veras usted lamenta profundamente que un día hizo esto o aquello. Es pecado. O piensa, todos lo hacen. Wow, eso es lo que está haciendo Santiago. Tratando de que estos hermanos lleguen a ese punto
de entender y lo que ellos deben hacer. Y luego les dice, llorad. La tristeza se va a exteriorizar aún más por medio del llanto. Ahora, estas lágrimas o este lloro no son lágrimas de cocodrilo. No son lágrimas. El otro día que nuestro nieto nos estaba visitando en la casa y la mamá le llama la atención para algo o esas cosas, ¿verdad?, que ellos quieren hacer y los papás dicen que no. Los abuelos estaban esperando que se vayan los papás para dejarlos hacer lo que quieren. Pero yo respeto mucho lo que ellos hacen y sigo lo mismo. Y empezó a llorar. Y recuerdo que Krista se fijó a ver si había una lágrima. Y se dio cuenta que no. Supo exactamente que no era un verdadero lloro. Muchos llegamos al Señor llorando de esa forma. Y el lloro que traemos no es un arrepentimiento, el lloro que tenemos es porque alguien me descubrió en el pecado. Porque fui descubierto. Pero no porque fue algo que yo lamento profundamente. Que estoy sumamente afligido por haber pecado contra mi Dios. Y eso es lo que Santiago está queriendo hacer con estos hermanos. Porque él sabe quizás la situación en que ellos han estado, si no él no se ocupa de hablar tanto de su amistad por el mundo o con el mundo. Hace no muchos días hablando con algunos cristianos, ¿sabe qué es lo que más me entristece a mí en estos últimos 2, 3, 4, 5, 6 años? Es que la iglesia del Señor, y no hablo de Grace Way, estoy hablando de la iglesia en general, cada día es más mundana. Casi no hay diferencia entre los que nos llamamos hijos de Dios o discípulos de Cristo con el mundo. Y no estoy hablando de cómo vestirnos, qué hacer, qué no hacer. No estoy hablando de eso para no caer en un legalismo, pero la verdad es que casi no hay diferencia. Porque estamos tan enredados con el mundo que a veces ni sabemos dónde está la línea que debemos trazar. Lloro profundo de tristeza. Qué interesante, porque también Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo que mencioné antes, pero en el versículo 4 le dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, es bueno cuando ese lamento, esa afligido me lleva a un lloro genuino porque Él viene a consolarme. Santiago está haciendo un llamado fervoroso a los hermanos a demostrar una tristeza que les conduzca a un arrepentimiento genuino. No está pidiendo remordimiento ni una expresión superficial de penitencia. Está pidiendo una demostración genuina de que ha habido un cambio de manera de pensar que resulta en un cambio de actitud. Recuerden el contexto, Él les ha dicho cómo la amistad del mundo afecta. Y por eso les dice acerquen, pero hay que hacer esto. Este es el significado bíblico de lo que es el arrepentimiento. Y si es cierto semejante arrepentimiento, vamos a ver cambios. Se van a ver los cambios. Ahora es interesante porque él sigue luego en este mismo tono, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Luego noten lo que dice, vuestra risa se convierte en llanto. Casi suena como que los está maldiciendo, ¿verdad? ¿Es que Santiago está opuesto a la risa? No, por supuesto que no. No está diciendo que los creyentes o a los no creyentes no se deben reír o que la risa es pecado, por supuesto que no. Santiago lo que está diciendo es, tanto están ahí que hasta les causa risa. El pecado les causa risa. Y por eso Santiago les dice, vuestra risa se convierta en lloro. ¿Por qué les está diciendo esto? ¿Qué les acaba de decir? Llorad. Llorad.
Que llegue a ese punto que te das cuenta que por esto que me estoy riendo o que estoy de acuerdo es pecado y te lleve al lloro, un arrepentimiento de la realidad de lo que está pasando, de la realidad en lo que estoy metido. Y que Dios está ahí esperando tener una buena relación conmigo. ¡Wow! Y vuestro gozo en tristeza. Es que Santiago está pidiendo que los hermanos de veras viven una vida miserable. No, ya ellos la están viviendo. ¿Cuántos piensan que tenerlo todo en este mundo va a traer la felicidad? ¿Cuántos? Muy pocos. Acabo de leer la noticia de un actor, 19 años de edad, en un show cómico aquí en los Estados Unidos, que es uno de los más vistos. Millones de personas lo ven. Él ha estado actuando en ese show desde que tenía 10 años de edad. Aparentemente se convirtió a Cristo. Y está diciendo, no vean ese show, porque está lleno de... No es súper... Las pocas veces que por cambiar canales he visto por segundos, nunca he querido ver ese show. Sé que es muy popular, pero la verdad, y él ahora dice eso. Yo no sé qué problema le va a traer a la compañía, porque él dice, yo me siento como un hipócrita pagado. ¡Wow! ¡Qué cambio! Es lo que Santiago está hablándonos acá, que haya un cambio genuino en nosotros. Y que ese gozo se vuelva una tristeza, porque bien es cierto, mucho pecado va a traer cierta contentamiento, cierto gozo, cierta risa. Y por eso le habla fuertemente. Y lo último que él hace es un llamado a la humillación ante nuestro Dios. Porque mire lo que él sigue diciéndoles. Al final del versículo 8, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor. La idea de aceptar por completo que Dios tiene toda la razón. ¿No es cierto que nos cuesta aceptar que estamos haciendo algo mal o que estamos pecando? ¿Y sabe a qué se debe esto? Porque estamos tan llenos, involucrados en este mundo, que siempre tenemos un razonamiento. Y cuesta llegar a ese punto de aceptar, Dios, tú tienes la razón. Por eso Dios no nos enseña y nos dice, vengan a pedirme perdón. Él dice, confiesa. Y la confesión tiene que ver con, Señor, yo hice esto y sé que eso es pecado. Eso es lo que estoy haciendo con la confesión. Estoy diciéndole a Dios lo que hice y estoy diciendo, estoy de acuerdo contigo, que eso es pecado. Humillaos, les dice, delante del Señor. Quiero que vayan a Lucas capítulo 6, porque esto corresponde a lo que Jesús advierte. Y miren lo fuerte aquí en el libro de Lucas capítulo 6. Pronto estaremos estudiando ese capítulo con nuestro hermano Jeff, porque ya estamos casi terminando el capítulo 5. Pero capítulo 6 de Lucas, en el versículo 25, mire lo que le dice. 6:25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El pecado nunca trae consecuencias lindas. Nunca. Aún más, cuando todo se le presenta, nunca se le dice a usted. Nunca. Hablábamos el domingo de lo enfático, de que el Señor dice, cuando seamos tentados, no consientas. Y luego vimos todos los argumentos que se nos da. No, mira, que puedes llegar a ser rico haciendo esto, haciendo el otro, pero nadie le dice que haciendo muchas cosas tendrá tristes consecuencias, tristes consecuencias.
Santiago había tocado ese punto anteriormente en el versículo 6 de ese mismo capítulo en donde estamos ahorita. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por favor, cuando leamos esta palabra humildes, a veces tenemos la idea de gente muy sencilla que no tiene nada. Eso no tiene que ver con la humildad. Tenemos una idea completamente errónea. ¿Es gente sencilla, simple, que no tienen mucho? Sí. ¿Quiere decir que son humildes? No. Yo conozco gente que no tiene ni cama en que caer muerto y son más orgullosos que cualquier millonario. No tiene que ver nada con posesiones. Eso es lo que hemos aprendido a decir. Y eso no es bíblico, eso no es lo que enseña Dios. Hay gente millonaria que es muy humilde y muy orgullosa. Hay gente muy pobre que son muy orgullosos. Y también hay otros que son humildes. Entonces no tiene que ver absolutamente con la posesión. Porque entonces diríamos que el mundo está lleno de humildes. Solo porque no tengo nada. No. Estamos completamente equivocados. La idea de aceptar por completo que Dios tiene la razón. El hecho de que yo me someto a Él, eso es humildad. Él espera que tomen la iniciativa, que ellos quieran hacerlo. Y no solo porque Santiago se los pida, pero les dice, humillaos delante del Señor. Es decir, acepten el hecho de que Dios está en completo control. Acepten el hecho de que Dios tiene toda la razón en esto que está Él escribiendo a través mío. Eso es lo que Santiago quiere que ellos entiendan. El acto de humillación es el que reconoce la soberanía de Dios. Punto. Luego dice, y Él os exaltará. El resultado de esta humillación es exaltación por parte de nuestro Dios. Él lo va a hacer. Santiago aquí se refiere a lo que hará en la vida de ellos, tanto como en lo moral y como en lo espiritual en ese momento. Pero también tiene una aplicación futura. Y quiero que vayan un momentito a Primera de Pedro, capítulo 6, porque Pedro escribe sobre esto. Esto mismo, él lo enseña con una proyección, por así decirlo, futura. En Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6, les dice, humillaos, pues, bajo la mano, noten esa idea, la mano, es decir, tú eres soberano, bajo la mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Un día estaremos en su presencia, la gloria que tiene que ver con Él en el futuro, cuando el creyente esté en la presencia de Dios por la eternidad. Esta es la actitud requerida para recibir la bendición divina. No es el mucho conocimiento que yo pueda tener y lo mucho que yo me crea, solo porque sé más que mi hermano o porque he hecho direcciones y voy a hacer otro. No, el que se humilla recibirá la bendición divina, no el orgulloso. Dios lo dice vez tras vez en su palabra, que detesta a los orgullosos, pero va a dar gracia a los humildes. A los humildes. ¿Tiene usted una comunión estrecha con su Señor? Tal vez se puede identificar con el problema que Santiago está tratando de identificar a los hermanos que él les escribe. Si usted dice, no, yo no tengo de veras no tengo una relación estrecha con mi Señor, le pregunto, ¿qué va a hacer al respecto? Santiago dice, acércate a Dios, pero tienes que hacer algo, tienes que hacer una obra de limpieza. Y cada uno de nosotros conocemos nuestras propias vidas. Usted sabe qué debe arreglar, usted sabe cuáles son los asuntos que debe arreglar con Dios. El asunto es si desea hacerlo. En el momento en que usted se ponga a razonar, no tiene ni la menor gota de arrepentimiento. Entonces mejor ni siga. Porque cuando no hay arrepentimiento, todo va a ser superficial. Usted sabe que tiene que arreglar esto o aquello. Pregunto, ¿qué se lo impide? ¿Qué se lo impide? A lo mejor una actitud de humillación ante Él. A lo mejor.
Solo le invito a que tome los pasos necesarios. De lo contrario, su vida seguirá igual. Igual. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Dios, tú sabes que en esta área muchas veces no son cosas fáciles. Pero Dios, tan como tú escribiste a través de Santiago, el ánimo que podemos recibir, de que tenemos un Dios que podemos llegar y nos recibes con los brazos abiertos. Quieres acercarnos, quieres que nos acerquemos, pero también quieres que podamos arreglar las muchas cosas que aún tenemos en nuestras vidas, que por una u otra razón no hemos querido cambiar o tratar. Dios, solo tú puedes hacer, solo tú puedes convencer a cada uno de nosotros acá esta noche. Y mi oración, Padre, es que tú obres en cada uno de nosotros. Quizás hay alguna persona aquí que aún no ha venido a la fe contigo, a reconocer que tú eres Dios, que Cristo es tu Hijo y que has muerto en la cruz del Calvario para darnos vida. Padre, solo tú puedes convencer a esta persona, traerle a ese convencimiento. Y Señor, si es así, oro para que tú estés obrando desde ya y que esta persona pueda acercarse a alguien para hablar de cómo puede tener ese encuentro contigo, o aún lo puede hacer contigo mismo. Dios, los que somos tus hijos, obra y que podamos, oh Dios, de veras entrar en una aflicción tal, en una tristeza tal, que nos lleve a los cambios, pero que nos lleve más que nada a sacar todo aquello que debemos poner delante de ti. Te doy gracias, oh Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de retirarnos esta noche, unos cuantos comerciales. No sé cuántos de ustedes aún no han llenado su tarjeta de la ofrenda que estamos